la luz del mediador. Y estuvo allá con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas los términos de la alianza, las 10 palabras. Así que Moshe bajó del monte Sinai. Y cuando Moshe bajaba del monte portando las 2 tablas de la alianza, Moshe no se dio cuenta de que la piel de su cara estaba radiante por haber hablado con él. Esto está en los pasuquín del 28 al 29. Vemos entonces que después de escribir las palabras del pacto sobre las tablas, Elohim mandó a Moshe volver a bajar, ¿no es cierto? Él deseaba que su pueblo lo disfrutara a él, pero la intención de Moshe se limitaba en llevar los mandamientos al pueblo. O sea, lo que Moshe quería era restaurar la situación, por así decir. Nosotros somos a veces muy limitados en lo que deseamos. Decimos, ay, yo quiero que la persona se salve, pero el Padre quiere cosas mucho más grandes. Nosotros no tenemos la capacidad aún de verlas por completo, pero gloria a Él que de cualquier manera nos usa a pesar de nuestras limitaciones porque sabe completamente y Él quiere que todo se realice a través de nuestras manos. Él quiere hacer las cosas en la tierra a través del hombre que Él creó para justamente ser representado en ella. Dispongámonos entonces a ser instrumentos. Creo que Moshe estaba muy feliz de cualquier manera al bajar el monte, ¿no es cierto? Había recuperado una situación que parecía, era grave realmente, ¿no es cierto? Él sabía que ya no habría otro becerro de oro, ciertamente. El Pasuk 29 declara que Moshe no sabía que la piel de su rostro resplandecía. Elohim se había infundido en Moshe, pero Moshe no se daba cuenta que su rostro resplandecía, no estaba viendo a sí mismo. Quizás su compasión estaba lleno de pensamientos acerca de los 10 mandamientos, de las tablas que acababa de recibir que debía entregar, ¿no es cierto? Ni siquiera se preocupó por la impartición de Elohim. Por otro lado, era su rostro que resplandecía, probablemente él no podía verse a sí mismo. Por haber hablado con él, dice, ¿no es cierto? El rostro radiante de Moshe no era sino justamente un reflejo de la gloria divina. Dice Corinthians Bet, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, y si la alianza que administraba a muerte, grabada con letras sobre piedras, vino con tal gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moshe a causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Ruach? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia, porque lo que había sido glorioso no es glorioso en comparación con esta excelente gloria, porque si lo que se desvanecía era glorioso, cuánto más excede en gloria lo que permanece. Así que ya que tenemos tal esperanza, actuamos con mucha confianza, no como Moshe, que se puso un velo en el rostro para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de aquello que era pasajero, pero sus mentes quedaron embotadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen la antigua alianza, el mismo velo sigue puesto, porque solo se quita por medio del Mashiach. Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moshe, el velo está puesto sobre la mente de ellos, pero cuando se conviertan al Adón, se les quitará el velo, porque Yahweh es el Ruach. ¿Y dónde está el Ruach de Yahweh? Allí hay libertad. Por eso todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Yahweh, nos vamos transformando cada vez con mayor gloria en su misma imagen, mediante el Ruach de Yahweh. Amén. De manera similar, en ocasión de la transfiguración de Yahshua, ¿no es cierto? La divinidad también se dejó traslucir. Ahí se transfiguró delante de ellos, su cara resplandecía como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Esto está en el capítulo 17 de Matillá, ¿no es cierto? Y las escrituras declaran que esta será la situación justamente de todos los creyentes glorificados. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos que oiga, dice Matillá 13. Y Filipenses dice, Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Y en Gitgalut tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con fuerza. Ahí vemos todas estas manifestaciones de el verdadero cuerpo de luz, ¿no es cierto? En la ocasión anterior, en la que Moshe había estado con Elohim, no quedó en su rostro ninguna marca visible de la presencia divina. Esto fue en el capítulo 24 de Shemot. Esa diferencia se debió, al menos en parte, al hecho de que desde su primer
ascenso, Moshe había pasado por una terrible prueba, por empezar, y de esa amarga experiencia había salido como un mejor hombre, había salido purificado, ¿no es cierto?, más apto para la comunión íntima con su Elohim. Y en parte aquel pueblo ahora estaba arrepentido y no estaba siendo rebelde. Al rehusarse el único progenitor de un pueblo a quien Elohim se proponía adoptar en lugar del inicuo Israel, como sugirió Yahweh en Shemot 32, y cuando se ofreció, le dio así a Moshe la oportunidad de ofrecerse a sí mismo, ¿no es cierto?, en expiación por las transgresiones del pueblo para ser un tipo de Yahshua, había manifestado justamente Moshe un ruaj de suprema abnegación y autonegación, que es lo que Yahshua haría. Desde esta ocasión persistió en la intercesión de todo corazón y de forma desinteresada en favor de todos sus compatriotas. Lo vemos muchas más veces intercediendo todo el tiempo, porque ahora ya sabía que Elohim respondía, ¿no es cierto? Y ya conocía el corazón de Elohim. Así que Moshe había alcanzado una intimidad con Yahweh tal que Elohim le permitió el privilegio exclusivo, inclusive de ver la gloria del Creador, ¿no es cierto?, de ver la gloria de sus espaldas. No es de maravillarse que su rostro resplandeciera después de una experiencia semejante. Indudablemente Shaul tuvo en cuenta a Moshe cuando estaba escribiendo Corinthín Bet, toda esa situación de gloria. El que está lleno del Ruach de Elohim refleja el glorioso carácter del Eterno. De los que viven cerca de Elohim, brota una influencia que, aunque pase inadvertida para ellos, como ocurrió con Moshe mismo, tiene un marcado efecto sobre los demás. No debemos escaparnos ni rehuir a las personas que brillan de esa manera, porque vean que los amigos, los hermanos, el hermano Aarón y todos los demás, cuando llegaron se alejaban de él porque le tenían miedo. Así que no debemos tener ese tipo de actitud delante de justamente lo que es el reflejo de la luz del Padre. El que la etimología de la palabra para luz y para piel, las dos palabras en hebreo, es muy similar. De hecho, las dos se pronuncian igual, justamente, las dos, ¿sí? Una sola letra es la diferencia entre estas dos palabras. La dejo acá escrita, ¿no es cierto? Y las dos se pronuncian de la misma manera. Antes del pecado, el cuerpo del hombre era más puro, su parte externa no era la piel, sino la luz, no era la piel sino la luz ¿sí? Al cuerpo no se le ocultaba la luz del alma, o sea, las túnicas de luz, estaban vestidos de luz, por eso es que no se sentían mal. Después esta vestidura de gloria se transformó justamente en piel, y al quedar sin esa vestidura de luz, ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ahora no había nada cubriéndolos, antes estaban cubiertos con esa luz. ¿Quién puede hacer que su rostro brille como el de Moshe y el Mashiach? Los entendidos, dicen las escrituras, los que se acercan a Elohim y su revelación por medio del Mashiach. Como dice en Daniel en el capítulo 12, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. Cuando Moshe bajó del monte con las dos tablas de la Torá en su mano y su rostro lleno de gloria, ¿no es cierto? La gloria de los hijos, una gloria que los hijos de Elohim no podían soportar ver, ¿sí? Por eso se tapaban la vista, se escondían, se alejaban. Su piel, se transformó en luz, literalmente fue cubierto con esa vestidura de luz que el ser humano tenía en su creación. Pero se reveló a los entendidos, cuyo fin es dar a conocer a toda la humanidad justamente la gloria de Elohim contenida en el Mashiach. Moshe había visto la luz del Mashiach, esa luz primordial que transfigura realmente la piel en luz, en or. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, nos dice Yahana en el capítulo 1. Pero el camino para alcanzar esa luz y esa comprensión requiere de una muerte previa a lo que sucede, a la que sucede la resurrección, ¿no es cierto? Con un nuevo nacimiento dentro de un nuevo estado espiritual y con la muerte diaria de nuestra carne. Nosotros que estamos todavía en un estado parcial, ¿no es cierto? Con este nuevo nacimiento nos volvemos a vestir de gloria en los lugares celestiales, ¿sí? En el estado original de Adán. Hoy solamente en esos
esos lugares, nada más, en los que estamos sentados por la gracia de Mashiach, como está escrito. Mañana, cuando seamos glorificados, tendremos también esa piel de luz en plenitud. Volveremos a tener los cuerpos glorificados como el que recibió Mashiach y con el cual se presentó delante de los discípulos. Necesitamos la impartición de Elohim, pero cuando llegamos a las escrituras las consideramos como tablas, ¿no es cierto? Y tomamos cada palabra como si fuese un mandamiento que debemos cumplir. Cuando tomamos a las escrituras como tablas, se hacen piedra, literalmente. Tal vez deseemos recibir mandamientos en lugar de recibir la impartición de Elohim. Esa es una condición muy típica de la carne. La carne no quiere tener mucho que ver con lo que viene del Ruach. Entonces dice, no, dame mandamientos que con eso yo me manejo, por así decir. Ciertamente ella puede manejar ese asunto, esa parte ella puede cumplirla sin necesidad de ser muerta. Y eso es lo que a la carne le importa. Por ejemplo, durante el avivamiento matutino podemos recibir una palabra viva de las escrituras realmente, pero esa palabra se puede convertir en mandamiento para nosotros, una cosa muerta, una obligación muerta. Si solo buscamos la ley o la regla por detrás de lo que leemos, no vamos a recibir vida sino muerte, porque la letra mata, pero el Ruach vivifica. Quizá no nos demos cuenta de que Elohim no desea darnos una palabra de mandamiento. Elohim desea infundirse a sí mismo dentro de nuestro ser. Él quiere ser esa palabra viva, haciendo, cumpliendo esa palabra que está expresada en el mandamiento. Pero si la palabra está afuera, la letra es muerta. Si nosotros buscamos la forma de guardar esas cosas en lugar de buscar que Él se infunda en nuestro interior, vamos a ser imitadores de Elohim, pero en nuestras fuerzas. Vamos a ser imitadores en la cáscara, nada más. Y eso equivale a ser usurpadores. ¿Sí? Estamos tratando de imitarlo y tratando de hacer lo que Él es, ¿no es cierto? Yo me hago parecido a lo que Yahshua es, pero no soy Yahshua interiormente. Entonces soy un usurpador, literalmente. Estamos tratando de parecernos, ¿sí? Pero eso no va a pasar de una farsa externa. Muchos creyentes viven esta farsa externa sin darse cuenta que si no matan a su carne, nada de lo que les haga les dará vida. Y pueden tener vidas que pueden parecer, y parecerles también ellos mismos, que son muy espirituales, cuando no lo son en realidad, siguen estando en la carne. La carne es muy engañosa, engañoso es el corazón, dicen las escrituras. Por el contrario, a veces podemos salir de un avivamiento matutino, de un momento de oración, ¿no es cierto?, con un rostro resplandeciente debido a la impartición de Elohim, porque nos hemos entregado en sus manos y Él ha venido. Nosotros hemos subido al monte y Él ha bajado a encontrarnos. Inclusive así tal vez no sepamos que nuestro rostro resplandece porque nos preocupan más los mandamientos que la infusión. Estamos más preocupados en ver si estamos haciendo todo correcto que lo que Él está tratando de hacernos ver. Debemos concentrarnos en la palabra viva antes que en la palabra escrita. No que debamos despreciar la palabra escrita, pero la palabra viva es justamente como tener, si tuviéramos a una persona aquí y su foto y nosotros solamente estuviéramos mirando la foto. Es una falta de respeto, ¿no es cierto? Entonces, esa palabra viva que se está escribiendo en corazones de carne, en nuestros nuevos corazones de carne, no tenemos que mirar esa letra muerta que está escrita en tablas de piedra. No solo una, ¿sí? Una es reflejo de la otra. Si no las unimos, no conseguimos ver la realidad de estas cosas. No es por nuestra comprensión mental que su palabra se graba en nuestros corazones. Cuidado con eso. El velo sobre el rostro de Moshe. Aarón y todos los israelitas vieron que la piel de la cara de Moshe estaba radiante y no se atrevieron a acercársele. Moshe no sabía, ¿no es cierto? Como dijimos, que su rostro resplandecía, pero Aarón y los hijos de Israel lo vieron y ese rostro resplandeciente les daba miedo. Después de reunirse con ellos, Moshe entonces ahí se dio cuenta de que la piel de su rostro resplandecía. Pero Moshe los llamó y Aarón y todos los capitanes de la asamblea regresaron a él y Moshe les habló. Más tarde, todos los israelitas se acercaron y él los instruyó en cuanto a todo lo que Yahweh les había impartido en el monte Sinai. Y cuando Moshe acabó de hablar con ellos, se puso un velo en la cara. Siempre que Moshe entraba delante de Yahweh para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y cuando salía les decía a los israelitas lo que se le había ordenado. Los israelitas veían cuán radiante estaba la cara de Moshe. Moshe entonces volvía a ponerse el velo sobre la cara hasta que entraba a hablar con él.
Esto está en 31 al 35 en Shemot, ¿no es cierto? Cuando Moshe entonces volvía con Elohim, él se quitaba el velo. Esto indica que Moshe conversaba con Elohim a cara descubierta, como está escrito. Esto nos recuerda lo que escribe Shaul en cuanto al hecho de contemplar a Elohim a cara descubierta y reflejarlo mientras somos transformados a su imagen. Como leímos, por eso todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Yahweh, nos vamos transformando cada vez con mayor gloria en su misma imagen mediante el Espíritu de Yahweh. Esto es también un asunto de resplandor, porque el resplandor es la apariencia de la imagen de Elohim, ¿sí? Hoy en día debemos quitarnos el velo para contemplar y reflejar a Elohim a cara descubierta. Debemos ser infundidos a cara descubierta para que la luz pueda brillar. Si no, vamos a hacer lámparas cubiertas y la lámpara no se coloca debajo de la mesa. Entonces, si hacemos esto, vamos a ser transformados en su imagen y todo será nuestro resplandor no porque nos pertenece, sino porque Él resplandece a través de nosotros. Hemos señalado que cuando Moshe se presentó delante de Elohim, él quitó el velo, pero cuando le habló al pueblo, se puso, después de que le habló al pueblo, ¿no es cierto? Él se puso el velo. Esto es porque, como explica Shaul, dice, no como Moshe, que se puso un velo en el rostro para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de aquello que era pasajero. Mientras Moshe declaraba la palabra de Elohim a los hijos de Israel, él tenía su rostro descubierto. Entonces, después de hablar, él se ponía el velo sobre su rostro para que no fijaran la vista en el fin de su ministerio, que se desvanecía. El brillo de Yahweh en el rostro de Moshe iba desapareciendo conforme pasaban las horas del día y Moshe no estaba en la presencia de Elohim. Por eso este era un ministerio que se desvanecía, dice Shaul. No era un brillo permanente como el que podemos tener nosotros hoy, que ya tenemos al Ruach vivificante en nuestro interior. Moshe no quería que ellos contemplaran el fin de la gloria de su ministerio de la ley, ¿no es cierto? Esta es la simbología, justamente, la tipología que está siendo retratada acá y que Shaul nos muestra correctamente en sus interpretaciones. Sin embargo, en aquel momento Moshe no quería que la gente viera que esa luz se iba desvaneciendo. Ver el resplandor desvanecerse equivalía a ver el fin de la ley externa. Y no creo que Moshe, a pesar de toda su intimidad con el Padre, con el Hijo, tuviera un entendimiento acerca de las etapas o eras. Él estaba haciendo una etapa y el Padre siempre estuvo revelando las cosas en cada era, lo que era necesario para esa era muy específicamente. Si no, se hubiera preocupado de ocultar, no se hubiera ocupado, ¿no es cierto?, de ocupar este hecho a los israelitas, siendo que ese ocultarlo justamente trajo malas consecuencias, como dice Shaul, pero sus mentes quedaron embotadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen la Antigua Alianza, el mismo velo sigue puesto. Si Moshe se lo hubiera quitado, tal vez ese velo hubiera sido quitado. Sin embargo, todas las cosas tienen su motivo de ser, ¿sí? Porque solo se quita por medio de Mashiach, dice acá. Entonces, todo esto es una tipología, justamente. Era necesario que viniera Mashiach, obviamente. Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moshe, el velo está puesto sobre la mente de ellos. Por eso no entienden, no aceptan a Yahshua. El resplandor que experimentamos ahora, entonces, no está en la palabra externa, sino en el deleite de Mashiach, la palabra viva en nuestro interior. En el Berij Hadashah no tenemos la observancia de la ley en cuanto a guardar o a observar mandamientos en nuestra carne, sino a cambiar nuestra naturaleza interior a través de mezclarnos literalmente con Mashiach y recibir esa misma ley, la palabra, ¿sí?, en nuestros corazones de carne, pero es la palabra viva la que recibimos, se hace vida en nuestro interior. No es memorizamos unas cosas y tratamos de forzarnos en cumplirlas. Todo esto es a través del deleite en Mashiach. La enseñanza del Berij Hadashah está centrada en el deleite de Mashiach, en disfrutarlo a Él, en que Él es nuestro reposo y nosotros descansamos en Él. Lo único que tengo que hacer es ir a Mashiach, agarrar un fruto de Mashiach y comerlo, para que ese fruto se haga en mí, crezca en mi interior y yo también tenga esa semilla en mi interior y pueda dar a su tiempo frutos de lo que haya sido. Entonces, lo que es el esfuerzo de la carne por guardar la ley de forma
externa, que es lo típico del Tanaj, ha sido reemplazado por el festejo en Mashiach, que él cumplió todo y lo único que tengo que hacer es ir a él para tener ese cumplimiento. ¿Y qué está haciendo él? Graba la ley en nuestros corazones. No está grabando ninguna cosa nueva, está grabando aquella misma ley que muchos dicen que fue abolida y que otros dicen que hay que seguir guardándola externamente. Ninguna de las dos cosas es verdadero, ¿sí? Nosotros tenemos que entender toda la tipología correctamente y entender el plan del Padre. Si estos ya no son mandamientos externos, sino parte de nuestra naturaleza, si no empiezan a formar parte de nuestra naturaleza, no sale de nosotros, eso algo está mal con nosotros. Por lo tanto, hoy no necesitamos el velo y no tenemos que temer el fin de la gloria, evidentemente. Podemos y debemos dejar la cara descubierta delante de Elohim y delante de los hombres. El rostro de Moshe resplandecía entonces como resultado del tiempo que estuvo con Elohim. Si deseamos resplandecer con la gloria de Elohim, nosotros también tenemos que pasar tiempo prolongado con Elohim, no 5 segundos por día, ¿no es cierto? Un ratito en alguna oración a las perdidas. Y estuvo allá con Yahweh 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas los términos de la alianza, las 10 palabras. Después de Moshe, la única persona que repitió esta hazaña fue nuestro Adón Yahshua. Sabemos que fue llevado al desierto por el Ruach y él dio la explicación para este asunto. Está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces, fue así como él se estuvo alimentando en ese periodo. Como ya lo mencionamos anteriormente, si deseamos permanecer con Elohim, tenemos que olvidar todo lo demás. Cuando Elohim pidió a Moshe que subiera a la cumbre del monte para reunirse con él, él le dijo que nadie más debía acompañarlo, ¿sí? Ya dijimos que este es un cuadro de la ascensión de Yahshua, pero también señala que todos debemos tener un tiempo privado con el Padre, subir al monte, ¿sí? No solamente oraciones grupales, que también son indispensables, no se quita una cosa por la otra, no hay una que reemplace a la otra, son dos cosas diferentes e indispensables por igual. Cuando nos reunimos con Elohim debemos olvidar nuestras posesiones, nuestras necesidades y hasta nuestra familia, ¿no es cierto? Todo lo que nos interesa, por así decir, fuera de Elohim. Además no debemos centrarnos tampoco siquiera en nosotros mismos, sino más bien permanecer sencillamente en su presencia. No se trata de cómo me siento o lo que estoy pensando, ni ninguna cosa que pase por nuestra centralidad. Todo tiene que ser nuestro Padre en todo. La clase de mensaje que nos imparte a Yahweh. Moshe no se dio cuenta que que la piel de su cara estaba radiante, ¿no es cierto? Por haber hablado con él. Si leemos todo este capítulo 34, vamos a ver que Elohim se infundió en Moshe en su hablar, justamente. Si Elohim se hubiera limitado a hablar de los 10 mandamientos y las ordenanzas, que era lo que Moshe tenía en mente cuando subió, que era lo que pensaba que iba a buscar, probablemente Moshe no hubiera recibido mucha impartición, ¿no es cierto? Conocemos la clase de hablar que nos imparte Elohim, cómo él nos habla para impartirse. Es el hablar de Elohim acerca del deleite de sí mismo. Cuando él nos muestra su deleite, es que ahí él se está impartiendo en nosotros. Su hablar acerca del festejo y del descanso y las condiciones para disfrutarlo, justamente. Esta clase de hablar nos infunde a Elohim, nos hace resplandecer. Tenemos que escucharlo a él cuando nos habla y nos dice: deja afuera todas esas cosas que traes de carga, ¿sí? Sácate las sandalias de los pies, porque el pie el lugar que estás pisando es santo. O sea, dejemos todas nuestras cargas afuera y vamos a entrar en su presencia completamente abiertos a él y nada más, ¿no es cierto? Yo puedo testificar que no recibí mucha impartición, no recibo por estar sentado en reuniones de estudio bíblico que las he hecho durante muchos años, ¿no es cierto? No ha sido una gran impartición. Sí puedo haber recibido conocimiento, pero el conocimiento es secundario si no hay impartición de vida, ¿sí? Pero cuando escuché hablar de la experiencia de Elohim, él se infundió en mí, comenzó a inquietarme en este sentido, en buscar más de eso, cosas que no entendía en su momento y que cada vez él va explicando más y más, ¿sí? Que la vida con él no es una vida de mandamientos y ordenanzas que nos mantengan ocupados todo el tiempo. No quiere que nos estemos preocupando todo el tiempo si estoy bien con él, hice bien todos los deberes, hoy estoy perfecto en todo lo que hice, estoy preocupado inclusive con las cosas que no debería
debería preocuparme, ¿no es cierto? Porque hasta con esa preocupación que parecería lícita, es una cosa que nos saca de su presencia, nos saca del centro y del reposo en Él, ¿sí? Entonces, en este sentido, no debemos ser como Marta, sino como Miriam, ¿sí? Ocuparnos de la mejor parte. Muchos de nosotros podemos testificar que hemos experimentado esa luz al estar en su presencia. Yo sé que muchos saben de lo que estoy hablando. Se produce un resplandor, ¿sí? En nosotros debido al hablar de Elohim en nuestro interior. Y eso nos llena de luz, nos llena de vida. La última parte de este pasuk dice que el rostro de Moshe resplandecía por Moshe haber hablado con él, ¿sí? Esto indica que el resplandor del rostro de Moshe no fue resultado de su hablar con Elohim, sino del hablar de Elohim con él, verdaderamente. Esto es importante porque cuanto más hablamos, más impedimos que Elohim se infunda en nosotros justamente. Y cuanto más Él nos habla, por el contrario, y Él nos habla de sus cosas, no nos habla de las nuestras, nos habla de el deleite del sí mismo, más recibimos su impartición, su luz y su vida. Entonces cuando hablamos de nosotros en nuestra propia carne, desde nuestro pequeño punto de vista, ¿no es cierto? Y le decimos, mirá, lo que me está pasando, estoy preocupada por esto y por esto, y Él te dice, pero vos porque no estás viendo nada, porque sos muy bajita y no estás viendo las cosas grandes que están acá arriba. Entonces ahí es cuando nosotros debemos callarnos la boca y dejar las cosas en sus manos, porque su visión es grande, su mano es amplia y nos sostiene de todas las cosas, ¿sí? Que todos entonces nos parezcamos a Moshe, que Elohim hable y nosotros escuchemos. Él se calló la boca y escuchó. Dejémoslo a él hablar de las fiestas, del Shabbat, de todas las condiciones que están para disfrutarlo a él. No nos está retando, no nos está exponiendo para decir, ves que no vales nada, sino justamente para limpiarnos y llevarnos a la cumbre del monte en su presencia y hacernos resplandecer. La palabra de Elohim acerca de su deleite es siempre una palabra que nos infunde. Entonces debemos darle gracias a Él por este capítulo 34 que nos ha abierto y alabarlo para que veamos el festejo, el descanso, las condiciones para disfrutar a Elohim, la impartición de Elohim en nosotros por su hablar acerca de el deleite que debemos disfrutar en sí mismos, cosas que vamos a seguir estudiando en estos siguientes días, en los siguientes posts.